La plática va a ser acerca de la vacunación en pacientes con infección de vías urinarias recurrentes, y no es una vacunación que vamos a ponerle en el brazo ni vamos a ponerle para evitar que se infecte de X, Z manera, como estamos acostumbrados. Es una inmunoterapia que ya nos van a hacer el favor de explicarnos. Para el tema de hoy nos va a acompañar una infectóloga, compañera de nosotros aquí del hospital, nombre completo porque yo nada más la conozco como Leti. Es Leticia Magdalena Pérez Saleme. Entonces, bienvenidos todos y adelante, Leti, si nos quieres, por favor, acompañar. El tema que quiero abordar y compartir con ustedes el día de hoy es realmente una nueva estrategia de prevención en el caso de infecciones de vías respiratorias recurrentes. Pues las infecciones de vías urinarias es quizás una de las infecciones más comunes y una de las causas de prescripción de tratamientos antimicrobianos, junto con las infecciones de vías respiratorias superiores, la prescripción más común en el ser humano. Vean ustedes cómo aproximadamente a nivel mundial se producen 150 millones de infecciones de vías urinarias por año. Solo en Estados Unidos se producen 8 de estas infecciones, que abarcan visitas hospitalarias y costos en el sector salud. Aproximadamente 1.600.000 de estos pacientes van a requerir hospitalizaciones y se atribuyen más de 13.000 muertes por año. Como ustedes saben, es un problema que se puede atender tanto a nivel ambulatorio como hospitalario, y de hecho representa aproximadamente una tercera parte de todas las infecciones atribuidas al cuidado de la salud en pacientes hospitalizados. Sin duda alguna, las mujeres tienen mucho más frecuencia que el sexo masculino, y se considera que toda mujer va a tener al menos un cuadro de infección de vías urinarias a lo largo de su vida. Sin embargo, esta patología puede abarcar diferentes edades, niños, mujeres, hombres, adultos mayores, y su espectro clínico es muy amplio, desde una bacteriuria asintomática que no requiere tratamiento, como vamos a ver más adelante, hasta un cuadro grave con falla multiorgánica y choque séptico. La etiología, como ustedes saben, entre el 70 y el 90% está caracterizada por Escherichia coli, pero hay algunos otros gram negativos, fundamentalmente enterobacterales, como Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, y algunos otros oxidasa negativos, particularmente Pseudomonas aeruginosa, en pacientes ya sea que tienen datos obstructivos o tienen un sondeo, cálculos o algún otro factor predisponente. También algunos gram positivos, como enterococo o estafilococo, pueden causar frecuentemente este tipo de infecciones. Solo me gustaría hacer una mención muy importante en el caso de bacteriuria asintomática, porque es un motivo de confusión y prescripción de tratamiento antimicrobiano innecesario. ¿Cómo se define la bacteriuria asintomática? Bueno, pues es la presencia de una o más especies bacterianas con más de 10 a las 5 unidades formadas de colonias por mililitro, con o sin piurias, en ausencia de signos o síntomas atribuibles a infección de vías urinarias. De tal suerte que solo hay 2 pacientes en los cuales se recomienda un tamizaje y, en caso de encontrarlo, tratamiento. Y esto es en mujeres embarazadas, como ustedes conocen muy bien, ya que disminuye el riesgo de pielonefritis, parto prematuro o peso bajo al nacer, y estas pacientes sí ameritan tratamiento por un promedio de 5 días. O bien, pacientes que van a ser sometidos a cirugía urológica, se debe realizar este tamizaje previo a la cirugía y recibir tratamiento previo a la misma. Ojo, no se recomienda en forma rutinaria en adultos mayores, en diabéticos, en trasplantados después del primer trasplante, del primer mes de trasplante, trasplante de órganos sórdidos, neutropénico afebril, pacientes con daño medular, pacientes con sonda permanencia o pacientes con cirugía electiva no urinaria. No realizar urocultivos solo por control, una vez que hemos dado tratamiento para una infección sintomática y la sintomatología ha remitido, no necesitamos un urocultivo de control, y mucho menos prescripción de antibióticos si el urocultivo es positivo en ausencia de síntomas. La clasificación de las infecciones de vías urinarias, hay diversas clasificaciones, las podemos dividir de acuerdo a su gravedad en infecciones complicadas o no complicadas,
Complicadas, aquellas que se presentan en hombres, que tienen alteraciones ya sea estructurales o funcionales de la vía urinaria, en pacientes inmunocomprometidos, en embarazadas o pacientes con instrumentación. De acuerdo a su localización, las podemos dividir como vías urinarias altas, con un cuadro de pielonefritis, o bajas, ya sea con cistitis, prostatitis o uretritis. Las alteraciones anatómicas o funcionales son muy frecuentes, incluyen diversas patologías, pacientes que tienen incontinencia, uretero vesical, vejiga neurogénica, cirugía urológica, pacientes con orina residual, la presencia de litiasis o cualquier otro cuerpo extraño, tumoraciones o obstrucción, particularmente hiperplasia prostática. La posibilidad de recurrencia una vez que un paciente ha presentado un primer cuadro de vías urinarias depende de las características del paciente y de los factores de riesgo atribuibles a esta infección. Sin embargo, en promedio, vean ustedes en niños, aproximadamente un 20% de estos puede repetir un cuadro de infección de vías urinarias bajas en los siguientes 5 años y más o menos un 21% en el caso de pielonefritis. Sin embargo, en el caso de las mujeres, vean ustedes como 30 a 50% de las mujeres van a repetir con un cuadro de infecciones de vías urinarias y en el caso de pielonefritis, aproximadamente 9% por año. ¿Cómo vamos a referir una infección recurrente del tracto urinario o de vías urinarias? Bueno, son aquellos pacientes que presentan más de 3 episodios en el lapso de un año o bien más de 2 episodios en 12 meses. El otro problema muy importante es esta carrera que tenemos contra la resistencia bacteriana. Y vean ustedes, este es un artículo que se los recomiendo, publicado en el 2020, donde compara las causas principales de muerte a nivel mundial en el año 2019. Y vean ustedes cómo cáncer abarca más del 50%, con más de 8 millones de muertes por año a nivel mundial. Sin embargo, las infecciones por bacterias multidrogo resistentes para el 2019 representaba aproximadamente 700,000 muertes por año. Sin embargo, esta crecimiento tan importante de la resistencia bacteriana aunado a la disminución en la producción e implementación de nuevos tratamientos antimicrobianos, ya sea de una familia ya conocida y todavía más escaso, familias nuevas con mecanismos nuevos de acción de nuevos antimicrobianos, se prevé que si esto no cambia y nuestro patrón de prescripción no cambia, para el año 2050 tendremos aproximadamente 10 millones de muertes por año a nivel mundial atribuibles a bacterias multidrogo resistentes. Así pues, estamos en una carrera contra el tiempo en donde las bacterias hasta este momento están a la delantera. Importante recordar que tenemos nuevos antibióticos, frecuentemente de familias de antibióticos ya conocidas, pero es cuestión de tiempo realmente lo que nos ha enseñado la historia de que se presente resistencia a estos nuevos antibióticos, de tal suerte que necesitamos estrategias de uso correcto, apropiado de antibióticos, retirar los antibióticos, suspenderlos cuando ya no son necesarios y desde luego mantenernos informados de los patrones de resistencia en nuestros centros laborales para una prescripción adecuada de los tratamientos empíricos. Aquí les muestro solo un ejemplo de resistencia bacteriana. Este es un estudio en México. Se incluyeron 45 centros, hospitales y laboratorios privados, incluyendo algunos institutos nacionales de salud como cancerología, nutrición y algunos hospitales en Durango. Y vean ustedes la resistencia a Escherichia coli para quinolonas en este estudio en particular. Son aislamientos en sangre y en urocultivos, aproximadamente del 60%. Resistencia a ampicilina, más de 80%. Resistencia a trimetoprim sulfametoxazol, 62%. Pero vean ustedes esta resistencia extendida a fluoroquinolonas en prácticamente todos los gram negativos aquí mencionados. Klebsiella, con 53% de resistencia antimicrobiana. En el caso
de carbapenémicos, en este caso meropenem. Vean ustedes la prevalencia para el caso de Klebsiella y Enterobacter, aproximadamente un 5 y 9%, pero vean ustedes, Acinetobacter en México, 80% de resistencia a meropenem en los aislados documentados en este estudio, que fue un periodo de seguimiento de 6 meses en el 2018. ¿Qué antibióticos debemos de probar en el caso de infecciones de vías urinarias? Bueno, los que ustedes conocen muy bien, aunado a antibióticos nuevos como ceftazidime, avibactam, particularmente cuando ustedes tienen documentada ya sea resistencia o reportado algún carbapenémico con resistencia intermedia. Esto nos puede indicar la presencia de carbapenemasas y hay que solicitar no solo el fenotipo, es decir, el antibiograma, sino en el caso de documentar resistencia a carbapenémicos, hay que solicitar el mecanismo de resistencia. En el hospital lo tenemos implementado, se llama Carba5 y así lo deben de solicitar para que se corra el mecanismo, identifique el mecanismo de resistencia y de esta manera podemos tomar la elección del tratamiento adecuado. En el caso de Pseudomonas aeruginosas, además del tratamiento convencional, debemos solicitar la susceptibilidad a ceftazidima avibactam y a ceftolozano tazobactam. Así pues, con todos estos antecedentes, debemos enfocarnos en mecanismos de prevención, en este caso para infecciones de vías urinarias recurrentes, y esto es lo que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué es este fármaco? Se llama Uromune, es una inmunoterapia, no es un antibiótico indicado en pacientes con infecciones de vías urinarias recurrentes. Está compuesto por bacterias enteras inactivadas por calor. Son 3 especies de gram negativos, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Proteus vulgaris, y un gram positivo, en este caso Enterococo fecalis, en una proporción equivalente para cada una de las 4 especies. Como excipiente contiene glicerol, una esencia de piña, cloruro sódico y agua inyectable. Nada más. No tiene adyuvantes. Su administración es sublingual mediante un spray. Algunas características del fármaco y sobre todo comparación con fármacos también de inmunoterapia que tenemos disponibles en nuestro país. Bueno, vean ustedes, para nosotros es un fármaco nuevo en México, pero realmente en Europa se usa desde el 2009, ya tienen muchos años de experiencia. En el caso de Uromune se trata, como les mencionaba, de bacterias enteras inactivadas por calor. En el caso de el otro fármaco son lisados bacterianos. Y en el caso de los lisados también es únicamente cepas de Escherichia coli. Aquí, como mencionaba, es una preparación polibacteriana de administración sublingual. Algunos estudios que comparan estos fármacos, vean ustedes los años de publicación y la significancia clínica, vean ustedes todo lo que toca el 1, bueno, pues no se puede atribuir como un medicamento benéfico, pero vean ustedes si vemos aquí una significancia, una mejoría en el caso de prevención. Sin embargo, esto es mucho más notorio para el caso de Uromune. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, lo que hace este fármaco es algo que se ha denominado inmunidad entrenada. Este es un concepto que se ha acuñado en forma reciente, en el 2017, y es una especie de, digamos, del sistema innato, el sistema inmune innato, en donde se va a retar ya sea tanto a las células dendríticas, a las células presentadoras de antígeno, en este caso con la exposición a un antígeno, en este caso la bacteria o la infección. Estas células van a responder a esta primera infección y una vez que se vuelven a retar con este microorganismo o uno diferente, la respuesta inmune que se monta es mucho más expedita, más eficaz que en la exposición primaria. Importante mencionar que se activa tanto el sistema celular como el sistema humoral, es decir, hay producción de anticuerpos y también los linfocitos T efectores, los linfocitos T reguladores, todos estos están activados con esta vacuna.
Aquí gráficamente les muestro en este primer reto cómo es la respuesta inmunológica que se presenta ante la primera reto inmunológico, en este caso con la vacuna, y una vez que el paciente ha sido vacunado ante el reto, en este caso ya de la infección bacteriana, cómo la respuesta inmune se ve magnificada una vez que el paciente se ha vacunado. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, una de las principales características de la presentación que se tiene? Son dos. Una, que tenemos 4 especies diferentes bacterianas y esto nos va a permitir la presencia de diferentes antígenos a los cuales puede responder el sistema inmunológico. Y la otra es el tipo de presentación. Y aquí les muestro en forma gráfica cómo en el caso de un lisado bacteriano tenemos cierta cantidad de antígeno, pero estos antígenos tenemos una mucho mayor cantidad cuando tenemos a las bacterias completas inactivadas. De tal suerte que es un efecto sinérgico. Por otra parte, la posibilidad de tener tanto gram negativos como gram positivos nos va a permitir la exposición a diferentes péptidos bacterianos que van a influir en esta respuesta inmunológica, mostrando un efecto sinérgico. Y aquí les muestro, esto es un análisis epigenético, en este caso de la expresión de diferentes proteínas del sistema inmunológico una vez que se retan. En este caso, aquí son las 4 especies bacterianas que comprende la vacuna. Y vean ustedes cómo hay algunas que son comunes a todas ellas, algunas que son únicamente para los gram negativos, pero hay algunas expresiones de estos péptidos del sistema inmunológico que solo se presentan cuando se ha expuesto a la combinación de las 4 especies bacterianas o de esta mezcla polibacteriana. Por otra parte, la vía de administración influye importantemente en la respuesta inmunológica que se monta. Nosotros estamos bastante familiarizados con el sistema inmunológico a nivel gastrointestinal, pero recuerden que también tenemos a nivel de tracto respiratorio superior, inferior y tracto gastrointestinal. Y dependiendo cuál sea la administración de la vacuna en cuestión, se va a activar estas diferentes estructuras del sistema inmunológico. La mayor activación se produce justamente con la administración sublingual. El otro aspecto es la forma de administración. Si nosotros administráramos gotas, la superficie que vamos a exponer estos antígenos es limitada. Sin embargo, si se usa un spray, la superficie de exposición a estos antígenos se ve magnificada. Así pues, Uromune es una inmunoterapia que está indicada en infecciones de vías urinarias recurrentes. Se administran 2 disparos diarios por vía sublingual durante 3 meses. La única recomendación a la administración es que se espacie por al menos 30 minutos del consumo de alimentos o bebidas y que se evite ya sea el enjuagar o lavar los dientes 15 a 30 minutos antes y después de la administración del fármaco. Requiere conservación en refrigeración. Realmente no hay mayores contraindicaciones para el fármaco, excepto alergia a cualquiera de los componentes que mencioné previamente. No hay ensayos específicos en mujeres embarazadas, sin embargo, sí hay alguna experiencia de los ensayos clínicos que estaban corriendo y mujeres que se embarazaron estando durante el ensayo clínico sin que hasta el momento se haya presentado ningún efecto adverso en este tipo de pacientes. Posibles efectos adversos, la realidad es que es muy seguro, no tiene adyuvante y esto disminuye mucho la posibilidad de reacciones adversas. La mayor parte de los estudios lo que se refiere es una sensación local debido a la administración en spray, una sensación de calor o molestias en la boca. También hay una, digamos, inflamación del aparato gastrointestinal y puede haber algo de inflamación, evacuaciones disminuidas en consistencia, etcétera, algunos síntomas gastrointestinales leves. Como les mencionaba, el fármaco debe de administrarse en refrigeración en una temperatura que oscila entre 2 y 8 grados centígrados. Muy bien.
Lo más interesante, la evidencia clínica. ¿Qué estudios tenemos? Y solo les voy a presentar los que desde mi punto de vista son los más significativos. Seguramente ustedes podrán solicitar los papers originales. Es muy interesante. El historial desde los primeros ensayos clínicos hasta un estudio aleatorizado, randomizado, doble ciego, que les voy a comentar más adelante. Este estudio fue publicado en el 2015 y es la comparación de esta vacuna sublingual versus el uso de antibióticos profilácticos. Y los antibióticos que se utilizaron en este estudio en particular fue trimetoprim sulfametoxazol a esta posología o nitrofurantoína 100 miligramos por día. Se evaluaron 669 mujeres en el grupo del antibiótico profiláctico. Este antibiótico se dio por un lapso de 6 meses y en el caso de la vacuna se dio durante 3 meses con un seguimiento en ambos brazos de 18 meses. Aquí les muestro las características demográficas. La edad promedio de las mujeres era aproximadamente 60 años. El tiempo de evolución de estas infecciones de repetición era aproximadamente 6 meses. Una tercera parte eran mujeres posmenopáusicas, aproximadamente 17% pacientes diabéticos y más o menos en forma similar, pacientes que habían tenido antecedente de cirugía urológica. Una tercera parte de las pacientes también tenía obesidad, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Y vean ustedes la gráfica de la respuesta, ¿no? Evolución del porcentaje de pacientes libres de infección en el caso de antibiótico profiláctico a 300 días. Ningún paciente estuvo libre de infección, es decir, todos los pacientes recurrieron con un cuadro de infección de vías urinarias. En el caso de la administración de la vacuna, una recurrencia de 35%, lo cual da una efectividad del 91%. Y esto es a mí quizás lo que me parece más interesante. ¿Con qué bacterias se presentaron estas infecciones cuando recurrieron? Y esto es previo a la autorización con Uromune y esto es posterior a la aplicación de la vacuna. Y si bien tenemos, aquí les muestro en azul, algunas recurrencias de las cepas que contiene esta mezcla de bacterias inactivadas, como Enterococo, Escherichia y Klebsiella, vean ustedes como también hubo una disminución en bacterias que no contiene o en aislamientos microbiológicos que no están contenidos dentro de esta mezcla polimicrobiana. Y esto es, digamos, la evidencia clínica de lo que les mostré anteriormente en esta sinergismo con esta preparación polibacteriana. En este otro estudio, no es un estudio comparativo, es un estudio observacional más pequeño, 166 pacientes, también mujeres, se administró Uromune por 3 meses y se observó un seguimiento de 12 meses, pero casi el 60% de las mujeres también tuvieron un seguimiento a 2 años tras la intervención. Repito, es un estudio observacional, sin embargo, me parece muy interesante. Vean ustedes, esto es los resultados al primer año, una disminución muy importante en el número de episodios de infecciones de vías urinarias y en el consumo de antibióticos posterior a la administración de la vacuna. Pero este efecto protector se mantiene en el 44% de las pacientes en un periodo de seguimiento de 24 meses. El estudio, sin duda alguna, de mayor relevancia y robustez, digamos, en el diseño del estudio, es este estudio publicado en enero de este año en el New England Journal of Medicine. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, que incluyó 240 mujeres en 3 grupos. En este caso, el grupo placebo, que no recibió tratamiento antimicrobiano profiláctico, el grupo de Vacmune con una administración de 3 meses y aquí incluyeron un tercer grupo con la administración de la vacuna por un periodo de 6 meses, con un seguimiento a 12 meses en este último grupo, 9 meses el grupo que recibió Uromune 3 meses y el grupo control. El objetivo primario fue determinar el número de infecciones de vías urinarias en los 9 meses posteriores a la intervención con la vacuna
y como objetivos secundarios el porcentaje de sujetos que se mantenían libres de infección durante estos 9 meses posteriores a la intervención. Se evaluaron algunas otras variables de eficacia, como el tiempo en que aparecía la nueva infección, la severidad de los síntomas, el gasto que representaba el tratamiento de estas infecciones, la reducción en la prescripción de antibióticos, un cuestionario de calidad de vida y algunos parámetros inmunológicos. De nueva cuenta, vean ustedes las características demográficas. Aquí es un estudio europeo, no había mayor prevalencia de obesidad, pocos pacientes diabéticos, y tenían en promedio episodios de 6 episodios previos a la autorización en este estudio. Y vean ustedes la diferencia estadísticamente significativa entre la variable primaria, es decir, el número de episodios de infección de vías urinarias recurrente tras la aplicación, en el grupo control, 6 episodios, y ningún episodio de recurrencia en pacientes que recibieron 3 meses de la vacuna, ni tampoco en pacientes que recibieron 6 meses de la vacuna. En el caso de la variable secundaria, sujetos libres de infección, pues en los sujetos que recibieron 3 meses, no hubo una diferencia realmente significativa entre estos dos grupos, los grupos que recibieron la vacuna solo 3 meses o 6 meses, 55 versus 58% de efectividad. De tal suerte que pues la dosis recomendada, la posología, es la administración de 3 meses. Aquí les muestro en forma gráfica el tiempo de aparición de la recurrencia de la infección de vías urinarias. Vean ustedes en el grupo placebo, muy temprano, en el primer mes de tratamiento, ya tenemos algunas recurrencias y vean ustedes una gráfica muy similar para los grupos de intervención, ya sea la administración a 3 o a 6 meses de la vacuna. Calidad de vida, en base al cuestionario, pues hay una diferencia estadísticamente significativa que se hace más evidente al cabo del segundo mes y hasta el mes 12 en la apreciación de la calidad de vida por parte de las pacientes. En cuanto a seguridad, en este estudio, vean ustedes, se reportan, recuerden ustedes que es un estudio doble ciego y aleatorizado por placebo, de tal suerte que todas las pacientes recibían un spray o la administración del spray, entonces el número de eventos secundarios es importante, todas ellas refirieron algo, sin embargo no hay diferencias significativas entre el grupo placebo y ninguno de los grupos control que recibieron la vacuna. Eventos adversos serios, se presentaron 7 eventos, los 7 en el brazo, 6 en el brazo de los 3 meses y 1 en el brazo de los 6 meses, que se consideraron no relacionados con la vacuna. En conclusión, pues, Uromune ha mostrado ser eficaz en la prevención de infecciones de vías urinarias recurrentes, con una reducción en diferentes ensayos clínicos que oscila entre el 30 y el 90% de episodios en un periodo de seguimiento de 9 a 24 meses, con reducción de la sintomatología, mejoría en la calidad de vida y con datos muy favorables en cuanto a su seguridad. Por otra parte, tiene un impacto benéfico en cuanto a la resistencia bacteriana, disminuyendo el consumo de antibióticos y sin afectación del microbioma. La reducción, desde luego, del uso de los servicios de salud y gastos en salud que representan estas infecciones recurrentes. Y hay estudios corriendo en otro tipo de poblaciones, en hombres. Hay un estudio publicado en adultos mayores con buena efectividad. Hay estudios corriendo en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes que tienen sondas a permanencia, que estamos, bueno, en espera de estos resultados, pero desde mi punto de vista es algo muy prometedor como una estrategia de prevención más que de tratamiento. Importante también mencionar que si el paciente cursa con un cuadro de infección urinaria que amerite tratamiento antimicrobiano, no hay necesidad de suspender la vacuna, son 2 mecanismos diferentes. El paciente puede recibir su tratamiento para la infección concurrente en ese momento. Y creo que esta es la última. Pues por su atención, muchas gracias y no sé si tengan preguntas.